El gobierno dominicano rechaza la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno y esa fue la respuesta del gobierno a través del portavoz de la presidencia del gobierno dominicano rechazando este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue luego seguido por la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que respondió a una demanda presentada en 2005 por particulares pidiendo precisamente que se desconociera la supervisión que tenía o la participación de la República Dominicana en la Corte Interamericana y sus fallos. Para hablar sobre este caso y la situación en la República Dominicana me acompaña en nuestros estudios el senador Reinaldo Paredes, senador por el Partido de la Liberación Dominicana, es precandidato a la presidencia y ha sido una de las voces que ha rechazado esta decisión. Senador, gracias por acompañarnos, por estar en Directo USA. Comencemos hablando en general. Aquí estamos hablando de un tema de soberanía, estamos hablando... ¿Por qué tanta molestia genera la decisión de la Corte? Sí, muchas gracias, Juan Carlos, por permitir llegar a la gran teleaudiencia de CNN en español. ¿Qué ha decidido el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en torno a la decisión emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? El Tribunal Constitucional pudo determinar, pudo comprobar y apreciar que el convenio del cual forma parte la República Dominicana no fue debidamente sancionado ni aprobado por el Congreso de la República Dominicana. ¿Qué resulta? Que entre las atribuciones que les refiere la Constitución de la República, y siempre ha existido, en su artículo 93 al Congreso Nacional está la de aprobar o ratificar los convenios internacionales que celebra el país. Pero cuando la Constitución trata lo referente a las atribuciones del presidente de la República es más categórica y determinante. Y en su artículo 128, acápite D, establece que es responsabilidad del presidente de la República someter los tratados y convenios internacionales que celebra el país al Congreso para fines de ratificación o no, sin lo cual no tendrán validez en la República Dominicana. Entonces, ¿qué resulta? El Tribunal Constitucional es una creación de la reforma constitucional proclamada en el año 2010, reforma que los trabajos de la misma los dirigimos nosotros, en nuestra calidad de presidente del Senado, que en ese momento éramos presidentes de la Asamblea Nacional. Y expliquemos, usted renuncia a la presidencia del Senado para dedicarse a su campaña, sigue ejerciendo su cargo de senador. Así es, así es. Entonces, ¿qué resulta, Juan Carlos y amigos y amigas televidentes? Que cuando la Constitución actual, que insisto, es del año 2010, empieza a tratar lo referente al Tribunal Constitucional, el artículo 184, cuando trata lo relativo a las decisiones que emanen de este importante tribunal, es muy categórico y determinante. Y establece que las decisiones que provengan del Tribunal Constitucional son irrevocables y definitivas y se imponen a todos los poderes públicos. Son vinculantes a todos los poderes públicos. De ahí que, partiendo de ese precepto constitucional, que reitero es el artículo 184, no hay lugar a escapatoria. Y el Poder Ejecutivo, lo mismo que el Poder Legislativo y los demás poderes, están obligados y constreñidos a observar y aplicar esas decisiones que emanen del Tribunal Constitucional. Pero más allá de la decisión del tribunal, cuando uno lee la sentencia de la Corte Interamericana, encuentra que hubo ciudadanos dominicanos a quienes fueron expulsados a otro país, que se les fueron destruidos sus documentos, otros que quisieron demostrarlo no se les permitió, hijos de ciudadanos dominicanos que no se les permitió demostrar su nacionalidad. La Corte dice, acá hubo atropellos contra ciudadanos que el gobierno dominicano debe resarcir. El debate hoy en día es sobre si hay una violación de la soberanía por parte de la Corte, pero no se habla de lo que ocurrió con estas personas, algunos de ellos indocumentados, algunos de ellos ciudadanos dominicanos. Mira, el actual gobierno encabezado por el licenciado Danilo Medina ha hecho esfuerzos extraordinarios por regularizar o regular la situación de los inmigrantes en República Dominicana. No se trata solamente de inmigrantes haitianos, porque ¿qué resulta? Nuestra legislación, tanto la Constitución como las leyes adjetivas que trataban sobre la materia, adolecían de definir de manera clara y precisa cuando un inmigrante estaba en tránsito y cuando era ilegal. La ley de migración era del año 1939, la número 95, y su reglamento de aplicación era de ese mismo año. Y no es sino hasta el año 2004, mediante la ley 285,
que esa ley de migración es sustituida, pero viene a aplicarse a partir del año 2011, cuando entra en vigencia su reglamento de aplicación. Entonces, esta ley, en coordinación con la Constitución del año 2010, sí definen lo que es un inmigrante en tránsito y lo que es un inmigrante ilegalmente radicado en la República Dominicana. Se produce la sentencia del año pasado, la 168-13, y como consecuencia de esa sentencia del Tribunal Constitucional, obliga al actual gobierno y a sus autoridades a iniciar un plan de regularización, que es lo que está haciendo la ley que puso en vigencia este gobierno a los fines de enfrentar este grave problema por el que atraviesa la República Dominicana. Que debo de reconocer que los gobiernos que hemos tenido, en su gran mayoría a raíz de la caída del régimen trujillista, no han afrontado con la responsabilidad y determinación que debe enfrentarse. Se pone en vigencia la ley sobre regularización. ¿Qué ha ocurrido? Que el problema reside básicamente en la indocumentación de la ciudadanía haitiana en sentido general, tanto la que reside en su país como la que reside en el nuestro, porque Haití siempre ha tratado un problema de deficiencia o inexistencia en el registro civil, registro que es básico para la organización jurídicamente de una sociedad, llámese como se llame. Entonces eso es lo que hace el gobierno, trata de dotar de documentos, lo que no hace el gobierno haitiano, a los ciudadanos haitianos que residen ilegalmente en la República Dominicana. Ya por ese concepto, desde el año pasado, el gobierno ha invertido alrededor de 1.800 millones de pesos y no puede calificarse a la República Dominicana de que trate o veje al ciudadano haitiano. Cuando uno está en la frontera entre la República Dominicana y Haití, la diferencia es radical. Solo es cruzar la frontera y son dos mundos muy distintos. Así es. ¿No le preocupa el mensaje que manda República Dominicana en el sentido que se puede interpretar como diciendo, no me gustan las reglas, pues ya no juego más con esas reglas, las voy a cambiar, me salgo de la Corte porque lo que la Corte decidió no me conviene, y no se oye el debate sobre cómo se está tratando a estas personas y si se le están o no reconociendo los derechos que tienen por ser simplemente seres humanos? Ya eso será una decisión del gobierno, porque el presidente de la República es quien tiene a su cargo la responsabilidad y las atribuciones para dictar y pautar la relación y la actuación internacional del país. Mira, esa es una realidad que tenemos en nuestro país. El año pasado, por concepto de atención por parte del sistema de salud de la República Dominicana, atendiendo a ciudadanos y a ciudadanas haitianas, el Ministerio de Salud incurrió en gastos de alrededor de 5.300 millones de pesos, equivalente a 120 millones de dólares. Los partos de mujeres en la República Dominicana, el 30% corresponden a mujeres haitianas. Y si te vas a la frontera, se eleva un 50% de mujeres haitianas que alumbran o dan a luz en la República Dominicana. Y ese gasto corre por el sistema de salud de la República Dominicana. Si hay un país que ha sido solidario con Haití, hemos sido nosotros. Basta recordar, lamentablemente, lo del terremoto, que el primer país que acudió en auxilio y socorro de Haití fue la República Dominicana, y el gobierno de entonces, encabezado por Leonel Fernández, se entregó en cuerpo y arma a socorrer. Y eso me consta porque estuve en Haití y vi la respuesta y vi la reacción. Ahora, usted quiere llegar a la presidencia. La pregunta es por qué y cómo manejaría este tema siendo la República Dominicana un país que exporta trabajadores. Estados Unidos se beneficia de una mano de obra calificada como son los dominicanos, y acá se está en medio de un debate sobre la reforma inmigratoria. Y, por ejemplo, el tema de seguridad. ¿Qué haría usted como presidente distinto a lo que se está haciendo? ¿Cómo llevaría las riendas del país? Hay que arreciar y acentuar lo que viene haciendo el gobierno y lo que viene haciendo el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que ha afrontado este grave problema, pero hay que seguir afincando y acentuando ello. Mire, si hay algo que afecta y es una amenaza para la seguridad nacional de la República Dominicana, es la frontera con Haití. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma sirve de trasiego para trata de blanca, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, tráfico de drogas. Y es más, no solamente es una amenaza para la República Dominicana, para la región.
Por ello, es muy importante que se vaya en auxilio de nuestro país a los fines de enfrentar y afrontar esa situación. Porque la verdad es que esa frontera, el cuidado de esa frontera, debe ser arreciado. Mire, el asunto de la soberanía nacional es un asunto que, siendo nosotros presidentes de la República, no perecerá. Todo lo contrario, acentuaremos nuestro proceder en esa dirección, porque la nacionalidad es un asunto que es muy serio, no es para jugar. Y en mis manos, con determinación y carácter, nosotros afrontaremos esa situación. Pues espero que sigamos con esta conversación. Ahí tenemos hasta 2016 y, por supuesto, en Directo USA, siguiendo de cerca lo que ocurre con el futuro político en la República Dominicana. Muchas gracias. Senador Reinaldo Pared es precandidato por el PLD. Muchas gracias por estar en Directo USA. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con el análisis del fallo de la Corte, la decisión del Tribunal Dominicano y el debate sobre lo que ocurrió, la decisión de la Corte Interamericana en Costa Rica. Ya regresamos.